Saludos cordiales. Mi nombre es Manuela Janet Paredes, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Me encuentro cursando el cuarto semestre de la materia Practicum 1. Con el tema del proyecto de vinculación, vamos a ver a continuación lo que es la temática de la política pública por Internet segura para nuestras niñas y adolescentes. Además, también tenemos el memorándum sobre la protección de datos personales y la vida privada de las redes sociales en Internet, especialmente con nuestras niñas y adolescentes. Nuestras entidades que participan en estas temáticas son como el sector público, en diferentes funciones del Estado y niveles de gobierno central y descentralizado. El sector privado, ONG, empresas de telecomunicación y proveedores de servicios de redes sociales. Ahora bien, vamos a hablar lo que es la política, que nos indica que es un uso sano con seguridad y de manera productiva de la Internet. Para los niños y adolescentes, parte de este propósito es impulsar las oportunidades y habilidades que ofrecen las tecnologías digitales, tanto en su desarrollo del diario vivir, también fomentando y al mismo tiempo aprovechando el uso y los beneficios de las TIC, más conocidas como las tecnologías de la información y comunicación. De esta manera, viene a ser un marco de derechos digitales de dignidad, de integridad física, psicológica, emocional y sexual. También tenemos la Convención sobre los Derechos de los Niños, del Niño, que establece los derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información, la educación, la recreación o la protección con toda forma de maltrato. Derechos que sin lugar a dudas pueden estar potenciados, aunque también pueden ser vulnerados en espacios virtuales. Con el uso de estas tecnologías de Internet en estos sitios web y sus diversas plataformas digitales, son una fuente de información, relacionamiento y recreación que ofrecen a los niños y adolescentes la posibilidad de ejercer derechos en ellas y en ellos. También tenemos en esta temática la construcción de la política que se identificaron en 5 ejes, como son el primer eje que nos indica sobre las medidas legales para garantizar los derechos digitales. Estas medidas se basan que se deben estar orientadas a fortalecer y reformar las legislaciones nacionales para garantizar los derechos digitales de nuestras niñas y niñas, protegiendo frente a dichas vulneraciones y violencias en el Internet y sancionar a los agresores. Como objetivo principal que tenemos que es desarrollar la normativa que promueva estos derechos digitales y la integridad física, la dignidad, la psicológica, emocional y sexual de nuestras niñas y adolescentes, estableciendo mecanismos para el aprovechamiento de estos beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación. Como lineamientos tenemos que es garantizar los derechos digitales para la ciudadanía digital y las capacidades informacionales de nuestros niños y niñas. Como acciones tenemos que normar a los proveedores de servicios de telecomunicaciones para que brinden herramientas que permitan un acceso sano, seguro y constructiva para los niños y adolescentes sobre el tema de las tecnologías de la información y comunicación. Además, también tenemos que es proponer reformas al Código Orgánico Integral Penal sobre los delitos informáticos y transgresiones en contra de niñas y adolescentes en entornos virtuales. Como nuestro segundo eje tenemos sobre las medidas técnicas y procedimentales para promover un acceso sano, seguro y constructivo a las TIC para proteger la integridad de la dignidad. Tales lineamientos técnicos, regulaciones, códigos de conducta, recomendaciones, estándares para proteger los derechos digitales y la integridad y dignidad de los niños y adolescentes frente a los contenidos nocivos, transgresiones y delitos cometidos a través de los medios digitales. Como lineamientos también nos indica que es promover un acceso sano, seguro y constructivo a las tecnologías de la información y a la comunicación, protegiendo los derechos digitales y la integridad de nuestras niñas y niñas. También tenemos como aumentar las capacidades de las instituciones públicas, privadas y comunitarias para la prevención, atención y protección de las niñas y adolescentes frente a los contenidos nocivos, vulneraciones y los delitos perpetrados mediante medios virtuales.
Como acciones también tenemos lo que es implementar la normativa y políticas públicas desde los gobiernos autónomos descentralizados para, en el marco de las autorizaciones o comercios o locales que faciliten el acceso de las tecnologías de la información y comunicación. Conforme a sus competencias constitucionales y legales, es garantizar un acceso y un uso seguro y constructivo a las tecnologías de la información y comunicación. Como tercer eje tenemos el seguimiento y control a través de la articulación y coordinación institucional. En este seguimiento y control nos indica que es la construcción de estructuras organizadas de seguimiento y control, junto a la cooperación internacional para impulsar la regulación y coordinación institucional, para la participación activa de la niñez y adolescencia en la formulación y exigibilidad de esta política. También tenemos como el objetivo que es coordinar y dar seguimiento, monitorear y evaluar el cumplimiento de lo estipulado en el Plan de Política Pública para el uso seguro de Internet. Como lineamientos tenemos lo que es fomentar y fortalecer los acuerdos, tratados y convenios internacionales, multilaterales, jurídicamente vinculantes u oficiosos de cooperación técnica y económica para entender los casos de ciberdelincuencia y ciberseguridad, enfocados en nuestros niños y adolescentes. Como una de las acciones tenemos lo que es coordinar acuerdos o tratados internacionales multilaterales, jurídicamente vinculantes, en oficios de cooperación para el intercambio de estas informaciones en la tecnología por medio de conocimientos de expertos y diversos recursos para atender a los casos de ciberdelincuencia y ciberseguridad, enfocados en nuestras niñas y niñas. Como cuarto eje tenemos lo que es fortalecer y consolidar las capacidades. Esto nos indica que sobre los beneficios y riesgos de la Internet y las tecnologías digitales, promoviendo una cultura de prevención y seguridad de los entornos digitales dentro y fuera del sistema educativo que contribuyen a su desarrollo humano. También tenemos como un objetivo claro que es promover esta cultura preventiva para el uso de este Internet y de las tecnologías digitales que orientan a los miembros de la comunidad educativa acerca de los beneficios y riesgos, así como desarrolle competencias y habilidades digitales básicas que contribuyen a su desarrollo humano. Como uno de los lineamientos tenemos que es fortalecer y consolidar las capacidades del Sistema Nacional de Educación para garantizar entornos digitales seguros para que las niñas y adolescentes ejerzan su derecho a la educación. Como acciones tenemos lo que es la mediación de la protección digital de los niños y adolescentes en el entorno educativo, en el periodo de la agenda educativa que es en el 2017 a 2020. También tenemos cómo determinar el estado actual sobre protección digital de los niños y adolescentes en el entorno educativo. Además, tenemos cómo elaborar e implementar la agenda educativa digital para el 2030, a partir de los resultados de la mediación de protección digital de los niños, niñas y adolescentes en el marco de la política pública por el uso seguro del Internet. Como quinto eje tenemos lo que es la estrategia comunicacional para impulsar una cultura de protección integral de las niñas y adolescentes. Como estrategia tenemos lo que es la disminución y la vulnerabilidad, que es garantizando sus derechos digitales en el uso seguro del Internet, y la respuesta y la atención de los riesgos también y los delitos cometidos contra ellas y ellas a través de las tecnologías de la información. Como lineamientos tenemos que es activar a las redes sociales institucionales con campañas informáticas posicionando y manteniendo el uso seguro del Internet para nuestras niñas y niñas. Como acciones tenemos lo que es difundir temas relativos al uso seguro del Internet en los medios de comunicación públicos y privados digitales, estandarizar los contenidos para difundir en medios de comunicación. A continuación tenemos la otra temática como es el Memorándum de Montevideo, que nos indica
que nos habla sobre la protección de los datos personales y la vida privada en las redes sociales, en Internet, en particular para nuestros niñas y niñas y adolescentes. Esto se determina en varias líneas de acción de manera de recomendaciones agrupadas que se identifica en 4 ejes principales, como son para los estados y entidades educativas en una prevención y educación de niñas y adolescentes. Tenemos en materia del marco legal y la aplicación de las leyes, en materia de políticas públicas y para la industria. Vamos a ver lo que son las recomendaciones para los estados y entidades educativas para la prevención y educación de las niñas y adolescentes. Toda acción en materia de protección de los datos personales y vida privada de las niñas y adolescentes debe considerar el principio del interés superior. En el artículo 16 de la CDN, más conocida como la Convención sobre los Derechos del Niño, determina que ningún niño será objeto de injurias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales para su honra y a su reputación. También tenemos que el niño tiene derecho a la protección, a la ley y contra estas injurias o ataques. Vamos a revisar sobre las consideraciones de las siguientes recomendaciones. Nos indica que los estados y las entidades educativas deben tener en cuenta el rol de los progenitores o cualquier otra persona que tenga bajo su responsabilidad el cuidado de las niñas y adolescentes en la formación personal de ellos, que incluye el uso responsable y seguro del Internet y las redes sociales digitales. Esta es la tarea del Estado y las entidades educativas, promover e informar y fortalecer capacidades de los progenitores y personas responsables sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan nuestras niñas y niños en estos ambientes digitales. También tenemos que toda medida que implique control de las comunicaciones tiene que respetar el principio de proporcionalidad. Por tanto, se debe determinar que la misma tiene como fin la protección y garantía de los derechos, que es adecuada a fin perseguido y que no existe otra medida que permita tener los mismos resultados y sea menos restrictiva de los derechos. Como segundo eje tenemos la recomendación para los estados sobre el marco legal, que nos indica que regula la sociedad de la información y conocimiento en la región, en particular en el Internet y las redes sociales. Avanza lentamente en comparación con el desarrollo de nuevas aplicaciones y contenidos, tiene una serie de vacíos y contiene tensiones importantes en los valores que inspira y la forma de proteger a los distintos derechos. No obstante, existe algún nivel de consenso en que existen suficientes principios fundamentales constitucionales para iluminar las decisiones que se tomen en la materia. Tenemos como es la protección de datos personales que requiere el desarrollo de una normativa nacional aplicable al sector público, privado, que contenga los derechos y principios básicos reconocidos internacionalmente y los mecanismos para la aplicación efectiva de la misma. Los estados deberán tomar en especial consideración en la recreación y en el desarrollo de dichas normas, tanto como en las niñas y adolescentes. También deben asegurar que cualquier acción u omisión contra la niña o niña adolescente considerado ilegal en el mundo real tenga el mismo tratamiento en el mundo virtual, siempre garantizando su bienestar y la protección integral de sus derechos. Como otro eje tenemos lo que es la recomendación para la aplicación de las leyes por parte de los estados. Los sistemas judiciales tienen un rol muy relevante en el aseguramiento de un buen uso de Internet y las redes sociales digitales. Las sanciones civiles y penales deben aplicarse no solo para rectificar los derechos vulnerados, sino también para enviar a los ciudadanos y a las empresas reglas claras sobre la interpretación de las leyes y de los principios fundamentales. ¿Qué se debe garantizar? Que existan procesos judiciales y administrativos sencillos, ágiles, de fácil acceso y que sean tramitados con prioridad por parte de los tribunales y autoridades responsables. También nos indica que se debe fortalecer el uso de la responsabilidad civil extracontractual objetiva como mecanismo regulatorio para garantizar los derechos fundamentales en las aplicaciones en la sociedad de la información y conocimiento. Internet y redes sociales digitales.
Las sanciones judiciales por los daños derivados tienen la ventaja de ser una respuesta inmediata, eficiente y capaz de desincentivar los diseños peligrosos. Este tipo de responsabilidad civil se fundamenta en el interés superior del niño. Como otro eje tenemos lo que son las recomendaciones en materia de políticas públicas. ¿Qué nos indica? Que teniendo o recordamos la necesidad de que el interés superior del niño sea considerado como principio rector de toda medida que se tome en la materia, particularmente en el desarrollo de políticas públicas tendientes a regular las redes sociales digitales. En recomendación a considerar a la implementación de las siguientes políticas, que es el establecimiento de mecanismos de respuestas para atención a las víctimas de abusos en la sociedad de la información y conocimiento, en especial en Internet, en las redes sociales digitales. De igual manera, se debe establecer sistemas de información para que aquellas niñas y niños y adolescentes que tengan alguna preocupación por los contenidos en Internet o redes sociales digitales puedan tener asesoría y rápido apoyo. También tenemos como promover el compromiso y la participación de las asociaciones públicas y privadas, así como redes nacionales de centros de acceso al Internet, donde hubiera para asegurar su participación en la protección y en las campañas de alerta sobre las potencialidades y los riesgos de Internet. Como otro eje, tenemos las recomendaciones para la industria, que nos indican que estas empresas que proveen los servicios de acceso al Internet desarrollan las aplicaciones o las redes sociales digitales, deben comprometerse de manera decidida en materia de protección de datos personales y la vida privada, en particular de nuestras niñas y adolescentes, a cooperación con los sistemas de justicia nacionales, desarrollar campañas de prevención y desarrollo de capacidades, entre otros instrumentos, mediante compromisos o códigos de conducta que se debe incluir. Además, tenemos que en el caso de las niñas y niñas, deberá considerar la provisión de tratamiento de datos personales. En el caso de adolescentes, se deberá tener en cuenta los mecanismos de controles parentales de acuerdo a la legislación de cada país, de los que se deben darse una información clara. También es proteger la vida. Debería ser la característica general y por defecto en todas las redes sociales digitales, bases de datos y sistemas de comunicación, entre otros. Los cambios en el grado de privacidad de su perfil del usuario que se requiera realizar deben ser sencillos y sin costo alguno. También notificar a las autoridades competentes todas las ocurrencias de pornografía infantil detectadas en perfiles de los usuarios en redes sociales digitales para que sea posible abrir las investigaciones y acciones que corresponden. Además, preservar todos los datos necesarios para la investigación por el plazo mínimo de 6 meses o entregar estos datos a las autoridades competentes mediando autorización judicial. También preservar los contenidos publicados por los usuarios de las redes sociales por el mismo plazo y entregar estos contenidos a las autoridades públicas mediando autorización judicial. Es lo que en esta tarde pude impartir esta temática. Espero que sea de su agrado. Muy buenas tardes.